¿Sabías que hay un versículo en la Biblia que, si lo entiendes de verdad y lo declaras con fe, puede protegerte del mismo diablo y cerrar las puertas que él ha usado para atacarte? ¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra un enemigo que no puedes ver, que te ataca en los pensamientos, en tus emociones, en tus noches de insomnio, en tus días de desánimo, y no sabes cómo defenderte? Y si te dijera que existe una sola palabra, una línea escondida en las Escrituras, que cuando la entiendes y la declaras con fe, tiene el poder de hacer temblar al infierno y cerrar de inmediato cualquier puerta que el enemigo haya abierto en tu vida. Y si te dijera que ese versículo no solo puede protegerte del diablo, sino que también puede restaurar tu mente, tu hogar, tus emociones, tu comunión con el Espíritu Santo y romper cadenas que has estado arrastrando por años, ¿te atreverías a escucharlo hasta el final? Hoy no es un estudio cualquiera. Este no es un mensaje más. Este es un código espiritual. Es una revelación que, si la tomas en serio, puede marcar un antes y un después en tu historia personal. Porque hoy te voy a mostrar cuál es ese versículo, el único que el enemigo no puede resistir, y cómo usarlo correctamente como una espada, no como un amuleto, no como una cita decorativa, sino como un arma viva, afilada, que fue puesta en tus manos por el cielo mismo. Pero atención, no puedo darte ese versículo aún, porque si lo recibes sin entender su contexto, sin discernir su poder y sin preparar tu espíritu, podría quedarse solo como información y no como liberación. A lo largo de este estudio vas a descubrir cómo el enemigo entra en la vida de los creyentes sin romper la puerta, cómo lo hace de forma legal, silenciosa, disfrazado de rutina, religiosidad, pensamientos lógicos o heridas emocionales no sanadas. Te mostraré qué grietas abren paso a la oscuridad y cómo cerrarlas de una vez por todas. También verás que no necesitas saber toda la Biblia de memoria para vencer al diablo. Necesitas solo una palabra revelada, mezclada con fe y obediencia. Y escúchame bien, la penúltima enseñanza de este video es una llave, es una revelación que puede desbloquear la respuesta por la que llevas años orando, pero si te la pierdes, seguirás repitiendo ciclos sin entender por qué no avanzas. Quédate hasta el final, porque cuando revelemos el versículo, lo harás desde un lugar de autoridad, no desde la ansiedad. Antes de comenzar, te pido que escribas ahora mismo en los comentarios, como una declaración profética: Dios, ciérrale la puerta al enemigo. Hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por cada persona que será tocada por este mensaje gracias a tu comentario. Y mientras escribes, dale me gusta a este video. No lo haces por algoritmo, lo haces como un acto de guerra espiritual para que este mensaje llegue a otros creyentes que están perdiendo batallas por no saber qué dice Dios al respecto. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. No sabes cuántas personas usan este canal como su iglesia cuando no tienen otra. Aquí no hay entretenimiento, aquí hay palabra viva. Y tu suscripción es un acto de honra, una forma de decir: quiero estar donde Dios habla. Respira profundo. Pon tus manos sobre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no viene de un hombre, viene del cielo. El enemigo no necesita usar la fuerza cuando logra operar desde lo oculto. Esa es, de hecho, su estrategia más antigua y más efectiva. Y si hoy estás aquí esperando recibir el versículo que tiene el poder de protegerte del diablo, primero necesitas entender desde qué tipo de terreno espiritual ese versículo debe actuar. Porque una espada no tiene valor si se usa en la dirección equivocada. Y una promesa no se activa si no se identifica primero la raíz del ataque. En el principio, en un jardín perfecto sin traumas ni pecado, el enemigo se presentó. No con amenazas, no con violencia, sino con una pregunta. Una sola frase fue suficiente para sembrar una grieta. De veras, Dios les dijo: observa esto con atención, la serpiente no negó a Dios. No ofreció rebelión abierta, solo instaló una duda disfrazada de conversación. En ese momento el ataque ya había comenzado. Porque el terreno espiritual no se quebranta con gritos o golpes, sino con acuerdos invisibles. Eva respondió desde una posición de confianza, pero sin discernimiento. Ella no se dio cuenta de que cada palabra que aceptaba era una piedra más en la construcción de su caída. El fruto fue solo la consecuencia final. El verdadero ataque ya había tenido éxito mucho antes, cuando su percepción de Dios fue alterada.
Y aquí está el misterio. Satanás todavía opera de la misma forma. No necesita destruirte si logra desviarte. No necesita gritar si logra convencerte suavemente. Cada vez que permites un pensamiento que contradice lo que Dios dijo, cada vez que aceptas una lógica que reduce la autoridad divina, una puerta se abre sin que lo notes. ¿Y por qué esto es importante antes de recibir el versículo? Porque ese versículo no es una frase mágica, es una espada. Es un decreto que corta precisamente este patrón de entrada del enemigo. Pero para que tenga poder, primero tienes que identificar por dónde ha entrado la distorsión en tu vida. Tal vez no hayas comido ningún fruto prohibido, pero sí aceptaste conversaciones, contenidos, ideas, incluso consejos que lentamente cambiaron tu forma de ver la vida, a Dios o a ti mismo. Tal vez dijiste, no es tan grave, o Dios sabe cómo soy, o yo creo que no hay problema en esto, sin darte cuenta de que cada frase como esa es una grieta por donde el enemigo infiltra su diseño. El versículo que será revelado más adelante está vivo, tiene poder, es cobertura. Pero si no identificas las puertas invisibles, lo repetirás sin transformación. Por eso este pasaje de Génesis no es solo historia, es advertencia. El enemigo opera en lo oculto, y lo hace mejor cuando tú no sabes que está ahí. Ahora que sabes esto, el siguiente paso es vital, aprender a reconocer cuando una puerta espiritual ya está abierta. Porque si Eva no notó el ataque hasta que fue tarde, ¿cuántas cosas pueden estar ocurriendo en tu atmósfera espiritual sin que lo percibas? Prepárate, porque lo que viene te hará ver tu entorno con otros ojos. Y cuando llegue el momento de declarar ese versículo, sabrás exactamente contra qué estás peleando. Nada abre más el camino al poder de la palabra que una conciencia despierta. Y si lo que deseas es que el versículo que será revelado en este estudio funcione como una verdadera arma espiritual, necesitas más que fe, necesitas discernimiento. Porque ese versículo tiene autoridad para cerrar puertas, pero no podrá hacerlo si tú ni siquiera sabes que esas puertas están abiertas. En la historia de Sansón, encontramos un modelo peligroso que se repite aún hoy, un hombre con unción, escogido por Dios, que pensó que su fuerza era suficiente para mantenerse firme, aun jugando en la frontera con el enemigo. Sansón no cayó en un solo día. Su caída fue progresiva, disimulada, envuelta en afecto y deseo. No fue una guerra con espadas lo que lo derrotó, fue una relación disfrazada de amor. Dalila representa esas conexiones que no parecen amenazas, pero que drenan la unción lentamente. Cada vez que ella preguntaba por el secreto de su fuerza, Sansón mentía, pero también cedía un poco. Cada juego que hizo con la verdad fue un paso más cerca de su derrota. Y cuando finalmente se lo confesó, creyendo que podría levantarse como siempre, ya era demasiado tarde. El espíritu se había apartado y él ni siquiera lo notó. Ese es el peligro de vivir con puertas abiertas. Uno se acostumbra a ellas. Y cuando llega el momento de usar la palabra, ya no hay fuego en el altar. Ahora bien, ¿cómo identificar esas puertas abiertas en nuestra vida? No siempre se ven como pecado evidente. A veces son hábitos tolerados, conversaciones repetidas, lugares a los que siempre vuelves en tu mente. Otras veces son emociones no sanadas, el orgullo, la necesidad constante de aprobación, el deseo de controlar. Y muchas veces vienen disfrazadas de cariño, como lo fue Dalila para Sansón. No todo lo que te acaricia el alma te fortalece el espíritu. Y aquí entra el principio que necesitas grabar en tu corazón. El versículo que pronto será revelado tiene poder para cerrar todo acceso del enemigo, pero solo si tú reconoces cuáles fueron esas grietas que le diste por permiso o por ignorancia. No puedes declarar victoria sobre un territorio que no sabes que has perdido. No puedes ordenar al enemigo que salga si tú mismo lo invitaste a entrar. Por eso este momento del estudio es crucial, porque Dios quiere mostrarte cuáles son esas alianzas, costumbres o ideas que se volvieron una puerta abierta. Tal vez sigues yendo a la iglesia, sigues orando, pero ya no sientes lo mismo. Tal vez tu fuerza interior se ha ido debilitando y no sabes cuándo comenzó. Eso es lo que le pasó a Sansón. Perdió la fuerza, pero el enemigo la fue quitando de a poco, y así opera en nosotros. Por eso, el versículo que será revelado en este estudio no es solo un arma, es una llave.
Pero antes de usarla, debes saber qué puerta vas a cerrar con ella. El discernimiento es la antesala del poder, y lo que verás a continuación te enseñará cómo la incredulidad, disfrazada de sensatez, se convierte en otra puerta silenciosa por donde el enemigo entra. Porque no basta con querer ser libre, hay que aprender a creer con convicción. Solo entonces, cuando esa palabra llegue a tus labios, el infierno temblará de verdad. Ahora que has comenzado a identificar dónde están las puertas abiertas en tu vida espiritual, es momento de mirar hacia adentro con más profundidad. Porque hay algo incluso más sutil que una relación tóxica, más silencioso que una rutina vacía, más letal que un hábito oculto, la incredulidad disfrazada de prudencia. Esta es una de las armas favoritas del enemigo para anular el poder de la palabra en tu vida. El versículo que pronto será revelado no es una fórmula vacía ni una frase decorativa. Es una espada que corta, una cobertura que protege, una autoridad que disuelve tinieblas. Pero hay una condición espiritual sin la cual esa palabra no tendrá ningún efecto: fe. Sin fe no hay activación, sin convicción no hay cobertura. Y es por eso que el enemigo no necesita arrebatarte la promesa de Dios si logra algo mucho más efectivo: robarte la fe. Cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, todos vieron lo mismo, todos caminaron sobre el mismo terreno, probaron los mismos frutos, sintieron el mismo ambiente. Pero al regresar, solo 2 de ellos hablaron con la voz de la fe. Los otros 10, aunque habían visto con sus propios ojos las promesas de Dios hechas realidad, regresaron dominados por una percepción distorsionada. Sí, la tierra es buena, dijeron, pero los gigantes son más grandes que nosotros. Y aquí está el detalle más revelador. No fue lo que vieron, sino cómo se vieron a sí mismos lo que determinó su derrota. Se compararon con los gigantes y concluyeron que eran como langostas, reduciendo el poder de Dios a la pequeñez de su autoestima. Así opera la incredulidad. Altera tu visión, corrompe tu interpretación y sabotea tu fe desde adentro. Y eso es precisamente lo que impide que la palabra prometida actúe en ti con poder. Porque puedes repetir 1000 veces un versículo, pero si tu interior no está alineado con la verdad que contiene, solo será un eco vacío. La incredulidad no siempre se manifiesta con rechazo abierto. Muchas veces se esconde detrás de frases comunes que suenan razonables, pero cargan una semilla de duda. Dios puede hacerlo, pero no sé si conmigo. Oro, pero no siento nada. Quizás este no es el tiempo de Dios para mí. Expresiones que aparentan humildad, pero en realidad alimentan una atmósfera espiritual estancada. Por eso, antes de declarar esa palabra que el cielo preparó para cubrirte, necesitas enfrentar esta verdad. Lo que crees, en lo profundo de tu alma, tiene más peso que lo que declaras con tu boca. Y si dentro de ti hay vacilación, si tu corazón ha sido contaminado con una visión inferior de lo que Dios puede hacer, el enemigo usará eso como un escudo para resistir lo que pronuncies. La fe no es emoción, es decisión. Y cuando decides creer, incluso cuando no ves resultados inmediatos, estás preparando el terreno donde esa palabra descenderá con autoridad. Dios no necesita que entiendas todo, solo que confíes. No requiere que sientas fuego en cada oración, sino que permanezcas donde Él te puso. No espera perfección, pero sí espera convicción. Porque ese versículo, cuando llegue, no será un talismán mágico, será un decreto que romperá cadenas si lo pronuncias con un espíritu que ya fue purificado de duda. Por eso es necesario limpiar tu atmósfera interior. Y una vez hecho esto, estarás preparado para reconocer cómo el enemigo se esconde detrás de lo cotidiano, de lo lógico, de lo repetido. Lo que viene a continuación te abrirá los ojos para detectar esas sutilezas y dejar tu alma lista para recibir la espada que transformará tu vida. Uno de los mayores errores del creyente moderno es pensar que los ataques espirituales siempre se presentan en forma de tormentas evidentes, crisis intensas o pecados escandalosos. Pero la verdad es que el enemigo prefiere lo discreto, lo que no llama la atención, lo que no parece peligroso. Y por eso, si deseas que el versículo que será revelado en este estudio funcione con todo su poder en tu vida, primero debes reconocer cómo Satanás se infiltra en lo cotidiano. Porque lo que no se confronta, se normaliza. Y lo que se normaliza, contamina.
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos que debía ir a Jerusalén para sufrir, morir y resucitar, Pedro, movido por un afecto humano pero carente de discernimiento espiritual, intenta detenerlo. Le dice: «Señor, eso no te puede pasar». A primera vista parece un acto de cuidado, una expresión de amor, una muestra de lealtad. Pero la respuesta de Jesús lo desenmascara todo. «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Este momento es revelador. Jesús no reprendió a Pedro como hombre, sino al espíritu que estaba usando la lógica humana para sabotear el propósito divino. Pedro no era consciente de que estaba siendo instrumento de interferencia espiritual. Él hablaba desde su humanidad, pero el enemigo hablaba a través de esa humanidad. Así de sutil puede ser la infiltración. No siempre entra por lo malicioso, a veces se filtra a través de lo bien intencionado, y eso sigue sucediendo hoy. Muchas veces las voces que más influyen sobre ti no son las que gritan, sino las que amas. Las sugerencias que más fuerza tienen sobre tu mente no son las abiertamente rebeldes, sino las que parecen sabias, racionales o comprensivas. Pero si no vienen alineadas con la voluntad de Dios, aunque suenen correctas, te desvían. Esa es una de las estrategias más frecuentes del enemigo: usar lo familiar, lo emocional, lo lógico, para detener lo espiritual. Por eso es tan importante lo que estás aprendiendo en este estudio, porque el versículo que te será revelado más adelante tiene la capacidad de cortar con precisión esas ataduras camufladas que están drenando tu enfoque, tu fuerza interior y tu discernimiento. Pero para que funcione, necesitas despertar. No puedes seguir considerando normal lo que está neutralizando tu fuego espiritual. No puedes permitir que lo cotidiano, lo repetido y lo cómodo se conviertan en canales de acceso para el enemigo. A veces no es una gran caída lo que destruye tu vida espiritual, sino una acumulación de pequeñas concesiones, una conversación que toleraste, un contenido que consumiste sin filtro, una emoción que no llevaste al altar, un consejo que parecía inocente pero sembró confusión. Esos son los espacios donde el enemigo siembra sus semillas. Y si no se detectan a tiempo, crecen hasta asfixiar lo que Dios plantó en ti. El versículo que se revelará más adelante no solo sirve como espada para atacar, sino como filtro para discernir. Y cuando comiences a declararlo desde un corazón alerta, el Espíritu Santo te mostrará exactamente qué relaciones, hábitos o ideas han estado saboteando tu atmósfera. Entonces tu visión se restaurará y tu autoridad se activará, no desde el esfuerzo humano, sino desde la revelación espiritual. Prepárate, porque lo que viene a continuación abrirá tus ojos a un principio vital. La autoridad espiritual no se impone, se recibe y se protege. Y si quieres que esa palabra que está por llegar funcione como cobertura real, necesitas aprender a caminar revestido, armado y despierto en medio de un mundo que constantemente intenta desvestirte de lo espiritual. Llegados a este punto del camino, es fundamental que entiendas algo que cambiará por completo la forma en que recibes y usas el versículo que será revelado. No basta con conocerlo, memorizarlo o repetirlo. El poder de esa palabra no reside en la voz que la pronuncia, sino en la posición espiritual de quien la declara. Porque el mundo espiritual no responde al volumen ni a la emoción, sino a la autoridad. Y la autoridad solo se sostiene cuando estás alineado con el cielo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dejó una instrucción precisa para tiempos de guerra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta no es una metáfora poética, es una orden táctica. No se trata de una actitud positiva ni de una simple oración diaria, sino de un equipamiento interior que se refleja en tu atmósfera espiritual. Pablo describe cada parte de la armadura como una dimensión de tu identidad en Cristo: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada elemento representa un posicionamiento específico. No es suficiente tener uno, todos son necesarios. Porque la guerra espiritual no da lugar a descuidos. Si dejas una parte expuesta, por allí atacará el enemigo. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren usar la espada sin estar vestidos.
Quieren declarar un versículo sin vivir en santidad, sin caminar en verdad, sin estar firmes en la fe. Y cuando eso ocurre, la palabra pierde eficacia, no por falta de poder, sino por falta de cobertura. La autoridad espiritual se construye en el secreto, se alimenta en la obediencia, se fortalece en la intimidad con Dios. No se puede improvisar cuando el enemigo ataca. El versículo que te será revelado es una espada, pero una espada no sirve de nada en manos temblorosas o contaminadas. Para que esa palabra funcione como arma y no como ritual vacío, necesitas estar revestido, posicionado y firme. Porque el infierno no teme a los versículos repetidos, mecánicamente, pero sí retrocede ante un hijo de Dios que está vestido con la armadura completa y declara la verdad con fuego interior. La posición lo es todo, es en el posicionamiento espiritual donde ocurre la transferencia de autoridad. Allí es donde lo que lees se convierte en revelación y lo que declaras se transforma en impacto. Cuando estás cubierto por la justicia, aferrado a la fe, sostenido en la salvación, y tu alma está saturada de la verdad de Dios, entonces la palabra que pronuncias se convierte en espada afilada. Y no hay cadena que resista, no hay sombra que permanezca, no hay ataque que prospere. Por eso, este momento del estudio es una pausa estratégica, no solo para recibir, sino para revisar tu armadura. ¿Dónde estás expuesto? ¿Qué parte has descuidado? Has estado intentando usar la espada sin haberla tomado en el espíritu, porque lo que está por venir no es teoría, es fuego. Y ese fuego solo lo puede portar quien ha sido purificado en el proceso. La próxima revelación te mostrará cómo incluso los más consagrados pueden verse debilitados si no están atentos a los ataques invisibles. Y entender eso será clave para que ese versículo, cuando llegue a tu vida, no solo te defienda, sino que restaure áreas que ni siquiera sabías que estaban bajo asedio. Una de las razones por las que tantos creyentes no logran activar el poder del versículo que será revelado es porque no entienden contra qué están realmente luchando. No se trata siempre de un ataque evidente, de una crisis repentina o de una caída abierta. En muchos casos el enemigo actúa con más eficacia cuando opera desde lo invisible, desgastando lentamente la fe, apagando el ánimo, erosionando la sensibilidad espiritual hasta que lo que antes era fuego se vuelve ceniza. Por eso, antes de que ese versículo pueda actuar como escudo, necesitas identificar estas formas silenciosas de opresión que muchos están sufriendo sin siquiera notarlo. La historia de Elías en Reyes 19 revela una escena profundamente humana y espiritualmente intensa. Después de una de las victorias más grandes de su ministerio, el fuego descendido del cielo, la derrota de los profetas de Baal, el pueblo reconociendo a Yahvé como el único Dios, Elías recibe una amenaza de Jezabel y de inmediato cae en una espiral de agotamiento y desesperación. Se aísla, se desploma emocionalmente y le pide a Dios la muerte. ¿Cómo puede un hombre de tanta fe, tan usado por Dios, caer tan rápido en un estado de oscuridad interna? La respuesta está en el desgaste invisible. Elías no fue atacado físicamente, ni su entorno cambió de forma repentina. Lo que cambió fue su atmósfera interior. El enemigo no necesitó enfrentarlo con una espada, sino con una palabra amenazante que penetró justo en el momento de su vulnerabilidad. Porque así opera el desgaste, se acumula con el tiempo, se esconde detrás de las jornadas de obediencia, se disfraza de cansancio físico, pero en realidad es una batalla espiritual profunda que busca apagar el alma desde adentro. Y si no eres consciente de ese proceso, puedes terminar como Elías, huyendo de lo que fuiste llamado a confrontar, creyendo que estás solo, sintiendo que ya nada tiene sentido. Muchos hijos de Dios están atravesando esto ahora mismo. Sirven, oran, declaran versículos, pero sienten una fatiga que no se explica con razones lógicas. Y en ese estado la palabra pierde filo, la oración se vuelve rutina, y la fe parece distante. Por eso el versículo que está por ser revelado es tan crucial. No solo sirve para enfrentar ataques abiertos, sino para restaurar a los heridos en lo secreto. Es una palabra que cubre, que renueva, que sana la raíz del alma y levanta al guerrero interior que creías haber perdido. Pero para que tenga ese efecto, necesitas primero permitir que el Espíritu Santo te muestre si estás desgastado, si estás luchando en tus fuerzas, si estás cargando pesos que no deberías llevar.
Dios no reprendió a Elías por su debilidad. No lo acusó por estar agotado. Lo alimentó, lo dejó descansar y luego lo volvió a llamar. Así también quiere hacer contigo, pero no puedes llegar a esa restauración si no reconoces la batalla invisible que estás enfrentando. Solo cuando la expones a la luz, puedes cubrirla con la palabra correcta. El versículo que te espera al final de este estudio es parte de ese proceso de restauración, pero no sanará por encima de lo no confesado, no cubrirá lo que tú niegas. Hoy Dios te llama a identificar ese cansancio profundo, esa tristeza que se ha vuelto normal, esa sensación de vacío que no logras explicar, porque ahí en ese espacio de vulnerabilidad es donde su palabra tendrá mayor efecto. Lo que viene a continuación te mostrará que no eres débil por sentir lucha interna, pero que permanecer en ella sin revelarla sí puede dejarte expuesto. Y lo que Dios quiere para ti es cobertura, no vergüenza, libertad, no peso, vida, no resignación. Después de reconocer cómo el enemigo desgasta lentamente desde lo invisible, es imprescindible ir aún más profundo, al terreno donde esa guerra realmente ocurre. Porque puedes cerrar puertas externas, puedes cuidar tu entorno, pero si no limpias tu alma, seguirás luchando en silencio aunque todo parezca estar bien por fuera. El alma es el verdadero campo de batalla, y es allí donde el versículo que será revelado más adelante debe sembrarse, echar raíces y dar fruto, pero esa semilla solo prosperará si el terreno interior ha sido preparado. En Romanos 7, el apóstol Pablo nos deja una confesión que ha resonado por siglos en el corazón de millones de creyentes. Un hombre lleno del Espíritu, con revelación profunda, usado por Dios de forma poderosa, admite que en su interior hay una lucha constante entre lo que sabe que debe hacer y lo que su carne desea. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo no está describiendo a un incrédulo ni a un pecador sin redención. Está hablando de su propia experiencia como hombre regenerado, pero todavía en cuerpo humano, donde el alma se convierte en un campo de tensión entre la ley de Dios y la ley del pecado. Esta lucha no es señal de derrota, sino de vida. Solo quienes están vivos espiritualmente sienten esa tensión. Pero lo peligroso es acostumbrarse a ella sin buscar victoria, y eso es lo que impide que muchas personas activen el poder del versículo que tanto anhelan. No es que la palabra no tenga fuerza, es que el alma no le deja espacio. Una mente contaminada por pensamientos recurrentes, una voluntad dividida, emociones desbordadas o reprimidas, heridas no tratadas, todo eso compite por el mismo espacio donde la palabra debería florecer, y es ahí donde el enemigo gana ventaja sin necesidad de gritar ni atacar abiertamente. Si logra ocupar tu alma con conflictos sin resolver, con condenación silenciosa, con autoengaño o frustración espiritual, entonces no necesita impedir que escuches la palabra, porque ya se encargó de que no germine. Por eso, antes de recibir esa espada poderosa, necesitas permitir que el Espíritu Santo te muestre qué está estorbando su obra dentro de ti. No para condenarte, sino para sanarte. El alma no es un enemigo, pero tampoco es un aliado neutral. Es territorio disputado, y cada decisión, cada pensamiento no filtrado, cada emoción no entregada a Dios, va configurando un ambiente interno que favorece la vida o el desgaste. Dios quiere habitar en tu alma, no como visitante, sino como dueño. Pero para eso tú necesitas desalojar todo lo que ha ocupado ese lugar: resentimiento, dudas, desánimo, temor, orgullo encubierto, culpa disfrazada de humildad. El versículo que recibirás al final de este estudio tiene el poder de traer orden, paz y autoridad espiritual, pero será tan efectivo como lo permita tu interior. Por eso, este es un llamado a la limpieza, no una limpieza externa, sino profunda, genuina. La palabra solo transforma cuando encuentra un corazón dispuesto, no perfecto, pero sí rendido. Lo que viene a continuación te mostrará que no estás solo y que hay otros que han pasado por esta misma lucha interna, pero fueron restaurados cuando permitieron que la palabra correcta penetrara hasta lo más profundo del alma. Y eso mismo es lo que Dios quiere hacer contigo. Hasta aquí has descubierto cómo el enemigo opera en lo oculto, cómo infiltra lo cotidiano, cómo desgasta en silencio y cómo contamina el alma desde adentro. Pero ahora necesitas ver lo que sucede cuando la palabra correcta, dicha en el momento justo, se activa en alguien que ha sido preparado por Dios.
porque el versículo que muy pronto será revelado no es solo teoría ni promesa, es una realidad vivida por muchos que estaban bajo opresión espiritual, emocional o mental y fueron completamente restaurados cuando esa palabra tocó su interior. Y lo que Dios hizo con ellos también lo puede hacer contigo. En el Evangelio de Marcos capítulo 9 se nos presenta una escena de profundo conflicto espiritual. Un padre desesperado lleva a su hijo poseído por un espíritu que lo hace convulsionar, echar espuma por la boca y tirarse al fuego o al agua para matarlo. Es una situación límite, de años de dolor, impotencia y frustración. Lo más impactante no es solo la condición del muchacho, sino el estado del corazón del padre, quien en medio de su clamor se atreve a decir: «Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». A lo que Jesús responde con una pregunta que también resuena hoy para ti: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Ese momento marca el giro. No fue una frase mágica lo que liberó al joven, fue un acto de fe desesperada de parte del Padre, quien inmediatamente gritó: «Creo, ayuda a mi incredulidad». Fue esa declaración, ese quiebre interior, esa entrega absoluta lo que abrió el cielo. Y entonces con una sola palabra, Jesús reprendió al espíritu y el muchacho fue completamente liberado. ¿Por qué esto es tan importante en este punto del estudio? Porque muchos creyentes están viviendo exactamente lo mismo, aunque con otras formas: hijos atrapados en adicciones, mentes dominadas por ansiedad, hogares bajo tinieblas, ciclos que se repiten una y otra vez sin explicación aparente. Y en muchos de esos casos, la respuesta no llegó hasta que se activó la palabra correcta con la fe correcta. La diferencia no está en la intensidad de la oración, sino en la profundidad de la rendición. Ese versículo que estás a punto de recibir ha sido, para muchos, la llave que desbloqueó la libertad espiritual que necesitaban desde hace años. Personas que vivían bajo confusión, que no lograban avanzar, que estaban al borde del colapso emocional, comenzaron a ver rompimiento solo al entender y declarar con convicción esa palabra revelada. Porque cuando Dios habla, no solo informa, transforma. Y cuando tú repites lo que el cielo decretó, la atmósfera cambia, el enemigo se sacude y la cadena se rompe. Lo que estamos haciendo aquí no es simplemente estudiar un tema bíblico, sino preparar tu espíritu para recibir una espada. Y esa espada ha liberado a muchos. Por eso es vital que llegues a ese momento con la fe restaurada, el alma rendida y el corazón despierto. Porque lo que Dios está a punto de entregarte no es solo una promesa más, sino un arma con la que otros ya vencieron, y tú también lo harás. Lo que verás a continuación te llevará a comprender por qué una sola palabra, cuando es dicha con entendimiento espiritual, tiene el poder de cambiarlo todo. Prepárate, porque estás cada vez más cerca del momento en que esa palabra se hará carne en ti y entonces nada volverá a ser igual. Estás llegando al punto donde la dimensión espiritual de lo que estás aprendiendo empieza a alinearse con la autoridad que Dios quiere desatar sobre tu vida. Hasta ahora hemos abierto tus ojos al terreno oculto donde el enemigo opera. Hemos visto el desgaste que produce en silencio, las grietas invisibles, la lucha interna, y cómo otros fueron liberados al declarar con fe una palabra precisa. Ahora es el momento de que entiendas un principio celestial que lo cambia todo. No se trata de cuánto hablas, sino de qué hablas, y desde qué lugar espiritual lo haces. Porque en el mundo espiritual no prevalece quien más grita, sino quien habla con fe revelada. Jesús, después de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado. 40 días de ayuno, soledad, debilidad física. El escenario parecía perfecto para que el enemigo lo venciera. Satanás llegó con argumentos, con frases bíblicas manipuladas, con propuestas que a los ojos de muchos podrían incluso sonar lógicas. Pero en cada intento, Jesús no respondió con emociones, ni con debates, ni con lamentos. Respondió con una sola frase: «Escrito está». Esa respuesta no fue una fórmula religiosa, ni una cita memorizada. Fue una afirmación cargada de fe, de autoridad, de conciencia espiritual. Cada vez que Jesús declaraba «Escrito está», lo hacía como quien sabe que está hablando desde el cielo y no desde el miedo. Y eso es lo que el enemigo no soporta. No es la frase, es la convicción con la que se pronuncia. Aquí es donde este estudio entra en una nueva dimensión.
Porque el versículo que te será revelado muy pronto contiene ese mismo principio. No necesitas tener un arsenal de textos bíblicos en la lengua, ni una memoria perfecta. Solo necesitas una palabra revelada, comprendida, creída y pronunciada desde la fe. Una sola frase, nacida del Espíritu, tiene el poder de romper lo que años de religiosidad no han podido quebrar. Pero hay algo más. Jesús no dijo esas palabras en el templo ni en medio de una adoración. Las dijo en el desierto, cuando estaba solo, débil y tentado. Eso significa que el poder de una palabra no depende del lugar ni de las circunstancias, sino del fuego interior con el que se dice. Esa es la clase de autoridad que se activa cuando el alma ha sido purificada, cuando el discernimiento está despierto y cuando la fe ha reemplazado a la duda. Muchos hijos de Dios no ven resultados porque han estado declarando versículos como quien repite una fórmula, pero sin haber entendido el principio que le da vida. La palabra de Dios no es un amuleto, es una espada, y como toda espada, solo es útil si sabes cómo, cuándo y con qué intención usarla. Por eso es que todo lo que has aprendido hasta aquí ha sido una preparación. Dios no quiere que repitas una frase más, quiere que declares desde la certeza. Porque una sola palabra, cuando viene de una boca que cree, abre los cielos y cierra las puertas del infierno. En lo que viene a continuación entenderás por qué no basta con hablar, sino que debes alinearte espiritualmente con lo que estás diciendo. Porque el versículo que se acerca tiene ese potencial. Pero necesitas estar posicionado por dentro, para que cuando lo declares, no solo lo escuches tú, sino que tiemble el enemigo que lleva tiempo observando tu proceso. Todo lo que has recorrido hasta ahora ha sido una preparación para que el versículo que será revelado tenga un impacto real y duradero en tu vida. Pero hay una verdad que no se puede ignorar. Esa palabra, por poderosa que sea, no funciona en quienes no están alineados con ella. El versículo que está por llegar no es un amuleto, no es una fórmula mística que protege automáticamente, es un mandato vivo, una orden divina que requiere obediencia para activarse. La autoridad espiritual no nace solo de lo que se pronuncia con la boca, sino de lo que se sostiene con la vida. Cuando Moisés muere, Dios llama a Josué para que tome el liderazgo del pueblo de Israel y los lleve a conquistar la tierra prometida. El encargo era gigantesco, el pueblo difícil, los enemigos numerosos. Pero lo que Dios le entrega a Josué no es una estrategia militar, ni un ejército reforzado, ni un discurso motivacional. Le entrega su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este pasaje revela el principio espiritual que sostiene todo este estudio. La palabra no protege al que la conoce, sino al que la obedece. Josué no fue llamado a repetir versículos en voz alta como ritual. Fue llamado a vivirlos, a guardarlos, a encarnarlos. Y solo entonces, cuando hubiese una alineación entre su vida y lo que proclamaba, vería prosperidad, dirección, cobertura y victoria. Así funciona también el versículo que estás a punto de recibir. La obediencia es el canal por el cual fluye el poder de la palabra. Sin obediencia, lo que se dice no tiene peso espiritual. Puedes declarar 1000 veces que el enemigo no tiene poder sobre tu casa, pero si estás tolerando pecado, desorden, idolatrías modernas o compromisos con el mundo, tu declaración no tendrá sustancia en el mundo espiritual, porque el enemigo no responde a frases bonitas, sino a vidas consagradas. Y no se trata de perfección, sino de rendición. No se trata de hacerlo todo bien, sino de vivir con un corazón que está dispuesto a caminar según lo que Dios dice, incluso cuando eso implique negarse a uno mismo. Esa es la obediencia que desata poder. Cuando lo que sale de tu boca refleja lo que vive tu corazón, el cielo respalda cada palabra. Pero cuando hay contradicción entre lo que declaras y cómo vives, el enemigo tiene terreno para resistirte. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué valentía? Porque obedecer muchas veces va en contra de lo cómodo, de lo aceptado por todos, de lo que el alma desea. Pero solo quien se atreve a obedecer cuando nadie más lo hace puede experimentar lo sobrenatural en lo cotidiano. El versículo que pronto vas a conocer está lleno de promesa, pero también está lleno de condiciones: fe,
discernimiento, entrega y obediencia. Este es el momento de revisar tu alineación espiritual. ¿Estás viviendo lo que dices creer? ¿Tu vida refleja la verdad que estás esperando declarar? ¿Hay áreas donde aún toleras lo que sabes que debes cortar? Porque la palabra no se activa con emoción, sino con decisión. Y cuando esa decisión es obedecer, aun cuando cueste, entonces la palabra se convierte en fuego en tu boca y escudo a tu alrededor. Lo que sigue te mostrará cómo, incluso cuando no ves avances visibles, esa obediencia sigue abriendo camino en el mundo espiritual. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con firmeza. Y esa firmeza nace en corazones obedientes, que sin importar lo que sienten o ven, permanecen diciendo Dios lo dijo y yo lo haré. Ahora que entiendes que el versículo no tiene poder en bocas que no viven alineadas con su verdad, es necesario que entiendas algo aún más profundo. Hay momentos en la vida donde incluso haciendo todo bien, las respuestas no llegan. No por falta de fe, ni por desobediencia, sino porque hay una resistencia espiritual en los cielos que está intentando bloquear lo que ya fue decretado para ti. Y es justo ahí donde el versículo que será revelado no puede ser tratado como una simple promesa decorativa, sino como lo que realmente es, una herramienta de guerra. En el capítulo 10 del libro de Daniel encontramos una escena que revela las dinámicas invisibles del mundo espiritual. Daniel había estado orando y ayunando por 3 semanas, buscando revelación de parte de Dios. Lo había hecho con integridad, con entrega total, con corazón quebrantado. Pero la respuesta no llegaba, hasta que finalmente un ángel se le aparece y le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Lo que este pasaje nos muestra es impactante. Desde el primer día, Dios ya había enviado la respuesta, pero hubo oposición en el mundo espiritual. Una resistencia real, activa, organizada. No contra Dios, porque el enemigo no puede detenerlo a él, sino contra la manifestación de su palabra en la vida de Daniel. Y lo mismo puede estar pasando contigo. Puede que hayas estado orando, ayunando, declarando, obedeciendo, pero sin ver resultados. Y tal vez has empezado a pensar que algo está mal contigo o que Dios no quiere responderte, cuando en realidad estás en medio de una batalla invisible que se libra por lo que Dios ya habló sobre ti. Es en esos momentos cuando una palabra revelada, dicha en el tiempo correcto, no solo te da consuelo, sino que se convierte en espada. Porque la guerra espiritual no se gana con quejas, ni con lástima, ni con pasividad. Se gana con verdad declarada en medio de la oposición. Cuando el enemigo escucha a un hijo de Dios declarar una palabra del cielo en medio de una temporada de silencio aparente, él sabe que su tiempo se acaba. El versículo que estás a punto de recibir tiene esa función: romper barreras, cortar resistencias, abrir los cielos. Pero para usarlo con eficacia, necesitas discernir el tipo de guerra que estás enfrentando. No todas las demoras son humanas, algunas son netamente espirituales. Y si no reconoces eso, puedes rendirte justo antes de recibir lo que ya fue enviado. El enemigo no necesita quitarte la promesa, solo necesita cansarte para que dejes de esperarla. Por eso, este es un llamado a permanecer con discernimiento. No todo lo que se retrasa está perdido. A veces, Dios ya ha dado la orden, pero tú debes mantenerte firme hasta que se manifieste. El versículo que pronto recibirás no es solo una garantía, es un instrumento de perseverancia, porque no basta con desearlo, hay que guerrearlo. No basta con repetirlo, hay que sostenerlo. Lo que viene a continuación te mostrará cómo tu boca puede ser la puerta de entrada o la muralla que protege, porque cada palabra que pronuncias tiene un efecto en tu atmósfera espiritual. Y ese versículo, cuando llegue a tus labios, no debe estar mezclado con quejas ni dudas, sino con la determinación de quien sabe que lo que Dios prometió está siendo sostenido, incluso cuando no se ve. Después de entender que muchas veces la guerra no es por obtener una promesa, sino por verla manifestarse en medio de la oposición, debes reconocer que hay una herramienta que puede acelerar o bloquear completamente ese proceso: tu lengua. Lo que sale de tu boca no es simplemente expresión emocional o reacción impulsiva, es una llave espiritual que abre o cierra puertas, que activa bendición o establece maldición. Por eso,
Si no dominas lo que dices, el versículo que está por revelarse no podrá operar con poder en tu vida. No porque le falte autoridad, sino porque tu propia boca puede contradecir lo que estás intentando declarar. Proverbios 18:21 lo dice con claridad absoluta. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que cada palabra pronunciada lleva en sí misma una semilla que inevitablemente dará fruto. No existe palabra neutral. O construye o destruye, o acerca al cielo o activa fuerzas de oscuridad. Es por eso que muchas personas, aun con conocimiento bíblico y fe sincera, siguen atrapadas en ciclos espirituales estériles, no por falta de oración, sino porque con la misma boca que oran, también murmuran, se quejan, critican, declaran fracaso, temor o incredulidad. Y aquí es donde el enemigo ha engañado a muchos, porque ha logrado convencerlos de que mientras no maldigan abiertamente, sus palabras no tienen peso. Pero la verdad es que expresiones tan normales como «no creo que cambie», «esto es muy difícil», «siempre me pasa lo mismo», «ya estoy cansado de intentar», son declaraciones que en el mundo espiritual actúan como decretos. Decretos que neutralizan el poder de cualquier versículo que luego quieras usar como protección. Imagina esto. Estás declarando una palabra de poder, creyendo en la cobertura que esa promesa ofrece, pero al mismo tiempo estás diciendo que no puedes, que estás solo, que no vale la pena, que probablemente Dios no lo hará contigo. Esa contradicción interna entre lo que dices por fe y lo que sueltas por hábito genera una atmósfera de confusión espiritual. Y donde hay confusión, el enemigo opera con libertad. Por eso este momento es crucial. Antes de recibir el versículo que cambiará tu forma de batallar, necesitas someter tu lengua al gobierno del Espíritu Santo, no solo para declarar bien, sino para dejar de declarar lo que bloquea. La lengua no puede ser fuente de vida y de muerte al mismo tiempo. Tienes que decidir qué tipo de atmósfera quieres crear, porque tus palabras están diseñando tu entorno espiritual incluso cuando no lo notas. Cuando comprendes esto, comienzas a cuidar tus conversaciones, tus respuestas automáticas, incluso tus pensamientos, porque sabes que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón está alineado con el cielo, entonces tu lengua se convierte en una herramienta de creación divina, no de destrucción inconsciente. El versículo que será revelado pronto es una espada, sí, pero también es una puerta. Y si tus palabras están desalineadas con su verdad, en lugar de abrirte camino, lo cerrarán. Este es el momento de afinar tu boca con lo que Dios ha dicho, de silenciar toda palabra que no edifica y de comenzar a hablar con intencionalidad espiritual. Lo que viene a continuación te mostrará cómo el acto de confesar, no solo a Dios, sino con sinceridad, puede romper ciclos de silencio que han permitido al enemigo operar en tu sombra. Prepárate, porque estás a punto de descubrir cómo liberar tu alma y restaurar el poder de tu voz. Ya sabes que tus palabras son puertas, que tu lengua puede alinear o bloquear el poder de lo espiritual. Pero ahora llegamos a un punto aún más profundo, donde la batalla no se libra en lo que dices públicamente, sino en lo que callas en lo íntimo. Porque hay algo que el enemigo utiliza con más eficacia que cualquier tentación: el silencio. El silencio sobre lo que sabes que está mal, lo que arrastras en secreto, lo que cargas con vergüenza o justificación. Y si no lo expones, lo que está oculto seguirá dándole al enemigo un acceso que ni el versículo más poderoso podrá cerrar. El poder de esa palabra que estás a punto de recibir necesita un corazón libre, un interior limpio, un alma sin doblez. Santiago 5:16 es claro y directo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. No dice que la confesión es solo para el perdón, porque el perdón ya fue garantizado por la sangre de Cristo, sino que es necesaria para la sanidad. Hay enfermedades espirituales, emocionales y físicas que se perpetúan no por falta de fe, sino por exceso de ocultamiento. Lo que no se confiesa se enquista, lo que se esconde crece en lo oscuro. Y el enemigo opera con fuerza donde hay vergüenza, miedo y silencio. Muchos creyentes llevan años luchando con lo mismo, orando por liberación, declarando versículos, buscando ayuda, pero sin atreverse a romper el ciclo de ocultamiento. Piensan que por no hablarlo ya no tiene poder, pero lo contrario es la verdad. Lo que no se habla sigue teniendo control.
Y cada vez que repites con tu boca una palabra de poder, pero tu interior está cargado de pecado, no confesado, culpa no tratada, o heridas no sanadas, estás intentando sembrar semilla en tierra contaminada. La confesión no es una debilidad, es un acto de guerra espiritual, es decirle al enemigo, ya no tienes nada que esconder aquí. Esta área también la rindo a Cristo. Es entregarle a Dios no solo tus sueños y tus oraciones, sino también tus luchas, tus caídas, tus hábitos que te avergüenzan. Es mirar tu alma a la luz de la verdad y decidir que ya no vivirás dividido entre lo que muestras y lo que cargas. Este es el momento donde tu preparación espiritual se vuelve total, porque la palabra que estás por recibir no es ligera, no es una declaración superficial, es una espada que penetra hasta lo más profundo del ser. Pero no puede operar donde hay muros. Tiene que encontrar espacio. Y la confesión abre ese espacio, limpia esa habitación, desmonta esa máscara. Tal vez pienses que ya lo hiciste antes, que ya pediste perdón en tu corazón. Pero confesar no es solo decirle a Dios, me arrepiento. Es ser específico, es verbalizar, es desactivar el poder del secreto. Y cuando lo haces, algo se rompe. El ciclo se interrumpe. La vergüenza pierde fuerza. Y entonces estás listo para recibir la palabra como lo que es, una orden del cielo que va a gobernar tu atmósfera. Lo que viene a continuación te desafiará a tomar tu posición como guardián espiritual, no solo de ti mismo, sino de tu hogar, tu familia, tu entorno. Porque una vez que tu interior ha sido liberado, Dios quiere levantarte como vigía en las murallas. Pero para eso, la espada que viene debe estar en manos limpias, y lo que estás haciendo hoy es la purificación que activa la autoridad. Después de haber limpiado tu interior, de haber cerrado las puertas del ocultamiento y de haber rendido tu alma a la luz de la verdad, es hora de comprender una dimensión aún más alta del propósito de ese versículo que estás a punto de recibir. No es una palabra solo para ti. No es una promesa exclusiva para tu protección personal, es una espada confiada por Dios para que te conviertas en guardián espiritual de tu entorno, de tu casa, de tus hijos, de tu atmósfera, porque cuando Dios entrega autoridad, también entrega responsabilidad. Lo que has aprendido hasta aquí no fue solo para liberarte, sino para posicionarte. En el libro de Nehemías, capítulo 4, encontramos una escena poderosa que ilustra esta verdad con profundidad. El pueblo de Israel estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén en medio de amenazas externas, burlas, ataques y peligros constantes. Pero Nehemías, movido por un espíritu de vigilancia y determinación, distribuyó al pueblo con espadas, lanzas y arcos, posicionándolos por familias a lo largo del muro, según su linaje, para que protegieran no solo la ciudad, sino a sus propios hogares. No tengáis miedo de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Este llamado no ha cambiado. Hoy también hay un muro espiritual que debe ser reconstruido. Hoy también hay familias bajo ataque, hijos que se están perdiendo, matrimonios que se enfrían, atmósferas que se cargan de tinieblas, puertas que se abren sin que nadie las vigile. Y Dios no busca solo adoradores ni aprendices de la palabra, busca centinelas, personas que estén dispuestas a pararse en la brecha, a velar en la madrugada, a discernir el movimiento espiritual en su casa, a cerrar las grietas con oración, ayuno, santidad y firmeza. Ese eres tú. El versículo que estás por recibir es un arma, pero también es una responsabilidad, porque quien recibe autoridad debe usarla. Y si Dios te ha llevado por este proceso, si te ha revelado los ataques ocultos, si te ha enseñado a limpiar tu alma, a cuidar tus palabras, a confesar lo que estaba en sombra, es porque ahora quiere establecerte como vigía en tu casa. Ya no como víctima del entorno espiritual, sino como aquel que lo gobierna en el nombre del Señor. No puedes permitir que tu familia esté expuesta mientras tú repites versículos sin actuar. No puedes tolerar atmósferas de pasividad, de confusión, de pecado oculto mientras tú te cruzas de brazos. Ser guardián no es estar en control de todo, sino estar en conexión espiritual constante, atento, despierto, con los ojos del alma abiertos y la espada de la palabra lista. Lo que estás a punto de recibir es más que un consuelo, es un decreto. Y tú necesitas estar preparado para sostenerlo, no solo en tu vida personal, sino en los lugares que Dios te ha confiado.
Ya no se trata solo de protegerte de ataques, sino de construir un ambiente donde el enemigo no tenga lugar, donde tu casa se convierta en altar, tus palabras en intercesión y tu habitación en trinchera espiritual. El siguiente paso es definitivo, porque todo lo que has vivido hasta aquí ha sido preparación para recibir la palabra que corta, limpia, protege y establece. Pero antes de que esa espada sea entregada, tu espíritu debe estar completamente alineado con la convicción de que no estás solo en esta guerra y que Dios te ha levantado para mucho más que sobrevivir. Te ha llamado a custodiar, a permanecer, a vencer. Y lo que recibirás a continuación es la llave que muchos han estado buscando por años, una palabra viva, eficaz y cargada del poder que solo el cielo puede conceder. Todo lo que has recorrido hasta este momento ha sido parte de un diseño divino para preparar tu alma, tu mente y tu espíritu para esta revelación. No fue casualidad que hayas llegado hasta aquí. Cada verdad que descubriste, cada corrección que abrazaste, cada puerta que cerraste y cada decisión que tomaste de limpiar tu interior, te han traído a este punto, el momento en que el cielo te entrega una palabra viva, ardiente, con poder legal para protegerte del diablo y convertir tu vida en una fortaleza espiritual. Esta palabra no es solo un texto que consuela, es una espada que corta, una promesa que cubre, un decreto que establece tu victoria. El versículo está en el Salmo 91 y su primera línea ya contiene la esencia de la autoridad espiritual que Dios quiere establecer en ti. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta no es una simple declaración poética, es una condición espiritual con implicaciones profundas. No dice el que visita, ni el que corre ocasionalmente, ni el que menciona a Dios de vez en cuando. Dice el que habita, es decir, el que ha hecho del Señor su morada permanente, su atmósfera, su lugar de reposo y de gobierno. Ese versículo y todo el pasaje que lo rodea está lleno de poder, pero no se activa con repetición mecánica. Se activa cuando tú eliges permanecer en él, caminar en él, hablar desde él. La promesa que sigue no es menos impactante. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahí se revela el principio del que hablamos en todo este estudio. Tu lengua alineada con tu fe. No solo pensar que Dios te protege, sino decírselo, declararlo, proclamarlo como verdad absoluta, incluso cuando todo alrededor parezca contradictorio. Y es entonces cuando el texto desata lo sobrenatural. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cada palabra aquí es una capa de cobertura espiritual. El lazo del cazador representa esas trampas que el enemigo pone cuando menos lo esperas. Tentaciones disfrazadas, relaciones contaminantes, pensamientos que parecen lógicos pero que están diseñados para hacerte caer. Y el Salmo declara que Dios mismo te librará de eso si habitas en él. La peste destructora puede ser interpretada como enfermedades, ataques mentales, ataques al alma, ansiedad, ruina. Y la promesa sigue, bajo sus alas estarás seguro. Pero ¿cómo se convierte esto en escudo diario? No basta con saberlo, debes declararlo cada mañana. Debes habitar en esa palabra como quien se mete dentro de una fortaleza y no sale más. Cuando enfrentes temor, este versículo debe salir de tu boca. Cuando sientas confusión, este debe ser tu refugio. Cuando veas que el enemigo ronda tu casa, tus hijos, tus emociones, este debe ser tu grito espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo contiene legalidad espiritual. Cuando lo entiendes y lo vives, no solo lo pronuncias, lo portas. Es como un sello sobre ti que el enemigo reconoce. No es magia, es posición, no es emoción, es convicción. Si lo haces parte de ti, verás cómo tu atmósfera cambia, cómo tu discernimiento se agudiza, cómo tu entorno se limpia y cómo se levantan muros invisibles que frenan las estrategias del infierno. Ahora que la palabra ha sido revelada, tu llamado es claro, haz la carne en ti. Escríbela, memorízala, medítala, pero sobre todo habítala. Que no pase un día sin que te escondas bajo sus alas, sin que la proclames como tu verdad, sin que camines con la seguridad de que si estás bajo su sombra, no hay dardo que te toque ni oscuridad que te envuelva. Lo que acaba de ser entregado no es un cierre,
Es el inicio de una nueva temporada en tu vida espiritual, porque cuando vives en el abrigo del Altísimo, todo cambia. Tu boca cambia, tus batallas cambian, tu casa cambia, y el infierno lo sabe. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no todos merecen escuchar. Eres parte de una minoría espiritual que no solo busca respuestas, sino que está dispuesta a permanecer hasta encontrarlas. La mayoría se queda en la superficie, en lo fácil, en lo corto, pero tú elegiste sumergirte, escuchar, discernir y prepararte espiritualmente para recibir algo que muy pocos están dispuestos a recibir, una espada viva. Has recorrido un camino de revelación, has cruzado desiertos internos, y ahora estás armado con una palabra que no solo puede protegerte del diablo, sino transformarte por completo, y eso no es cualquier cosa. Hoy fuiste testigo de una verdad que muchos ignoran. El enemigo no siempre ataca con violencia, sino con sutileza. Aprendiste a detectar sus trampas disfrazadas de lógica, de rutina, de relaciones cómodas. Reconociste puertas que tú mismo habías dejado abiertas sin saberlo y comenzaste a cerrarlas con discernimiento y autoridad. Comprendiste que la incredulidad no es solo una duda, sino una grieta espiritual que neutraliza la palabra antes de que florezca. Te diste cuenta de cómo Satanás se esconde en lo cotidiano, en el desgaste emocional, en el silencio de lo no confesado, pero más que eso, aprendiste que declarar un versículo sin convicción es tan inútil como empuñar una espada sin saber cómo usarla. Entendiste que la palabra no protege por repetición, sino por alineación, que tus palabras pueden abrir o cerrar los cielos, que tu lengua es llave y que tu obediencia es el terreno donde Dios siembra su verdad. Y finalmente, recibiste el versículo, no como una frase bonita para enmarcar, sino como una herramienta de guerra. El Salmo 91 se te reveló como lo que verdaderamente es, una cobertura legal, un escudo activo, una sombra poderosa bajo la cual el diablo no puede tocarte. Ahora sabes cómo declararlo, cómo habitar en él, cómo vivirlo como una postura espiritual y no como un simple recurso emocional. Pero nada de esto servirá si lo dejas aquí, porque todo lo que aprendiste necesita acción, compromiso, constancia. ¿De qué sirve una espada si la abandonas en el suelo? ¿De qué sirve un refugio si no vuelves a él cada día? Hoy diste un paso importante, pero tu batalla continúa y tu decisión es lo que marcará la diferencia entre ser protegido por esa palabra o simplemente haberla escuchado una vez. Por eso quiero pedirte algo que solo los verdaderamente comprometidos harán. Si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios esta frase como señal de que formas parte de los que vencen con la verdad. Habito bajo su sombra. Esa frase será nuestro código secreto espiritual. Será mi forma de saber quiénes son los que permanecen, los que no abandonan, los que entienden que una hora de revelación puede ser más valiosa que 1000 horas de entretenimiento vacío. Quiero leer tu nombre, quiero saber que estuviste aquí, porque los que se quedan hasta el final son los que están siendo forjados por Dios para proteger no solo sus vidas, sino las de otros. Y ahora te hago una pregunta sincera. ¿Estás suscrito a este canal? Si la respuesta es no, te diré esto con amor pero con firmeza. Estás caminando desarmado en medio de una guerra, porque este canal no es entretenimiento, es alimento, es refugio, es espada. No seguirlo es como rechazar agua en medio del desierto, es como encontrar un faro en la tormenta y seguir navegando en la oscuridad por decisión propia. No te lo digo por ego ni por números, te lo digo porque mientras tú ves este video, hay otros que están desesperados buscando luz y solo llegarán si tú te conviertes en canal. Cuando te suscribes, estás ayudando a multiplicar la voz de Dios en un mundo que cada día oye más mentiras que verdad. Pero si ya estás suscrito, entonces permíteme felicitarte con todo el corazón, porque formas parte de una red espiritual que está creciendo para llevar verdad, discernimiento y esperanza a los rincones más oscuros del alma humana. Y si este video te fortaleció, te invito a no quedarte aquí. Sigue viendo más. Cada nuevo mensaje es un ladrillo más en la muralla espiritual que estás construyendo. No permitas que lo que fue encendido hoy se apague mañana. Mantente conectado, vigilante, alerta, como centinela en los muros. Recuerda siempre esto, la palabra de Dios no es teoría,
es territorio, y cada vez que la crees, la declaras y la vives, estás pisando firme sobre promesas eternas. Hoy recibiste una, ahora te toca sostenerla, usarla, habitar en ella hasta que el enemigo reconozca que tú no eres terreno fácil, tú eres refugio del Altísimo, y bajo su sombra nada ni nadie podrá tocarte.